Yo me quedo tranquilito aquí en el sitio. Bueno, hemos visto en estos 2 días cómo mis compañeros han hablado de la utilización de la medicina translacional en casi todas las especialidades de la medicina, y a mí me toca hablar de la que por mucho tiempo he estado olvidado, de la disfunción eréctil y las células madres. Yo, a diferencia de mi compañero anterior, no puedo hablar de nombres de famosos ni de políticos que se han tratado conmigo, porque esto sería terrible y demandante. Y además tampoco puedo decirle al público, como decían esta mañana, ¿alguien quiere tratarse con células madres de este tipo? Pues creo que no. Yo quiero agradecer también, como mis compañeros, al equipo que nos ha traído aquí, al recibimiento que nos han hecho, y gracias a Venezuela, y también a Gisela Grey, mi compañera de cruzar el charco, que me acompañó en el avión. Sobre todo a la familia Novas, que fue la que me enseñaron a dar los primeros pasos en la medicina generativa. Gracias, Marisa. Entonces, vamos a hacer un breve preámbulo, yo no voy a ser tan extenso. Voy a hablar un poco de los conceptos generales de la casuística mundial, de las corrientes terapéuticas y de las terapias sexuales en andrología, y al final les hablaré un poco del marco regulatorio actual para la Comunidad Europea y España. La definición más actual de la disfunción eréctil no es más que la incapacidad de lograr y mantener una erección para una relación sexual satisfactoria. Para que esto ocurra, fallan en el organismo múltiples complejos multifacéticos, dentro de los que están los nervios, los vasos sanguíneos y también las hormonas, independientemente de otras disfunciones como el endotelio vascular y del músculo liso de los cuerpos cavernosos, que son esas estructuras que están en el pene y que permiten la erección con el llenado de sangre. Es importantísimo saber que existen factores desencadenantes, que no es solo el envejecimiento, sino también la diabetes, enfermedades cardíacas, uso de medicamentos, de drogas, la obesidad y también los problemas cardiovasculares. Cuando decía que la especialidad de andrología, sobre todo las disfunciones sexuales, estaban un poco olvidadas, las hemos traído al presente de la medicina regenerativa porque el impacto biopsicosocial que tiene en la sociedad actual es impresionante. Nosotros tratamos una patología que no mata, que se hace crónica y no mata, pero desgraciadamente existe un trabajo del año 2005 en que se colocaba la disfunción eréctil en el 3er lugar de las causas de suicidio en España. Esto es a tener en cuenta porque, como decimos, no mata, pero se pueden matar. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas y también el sufrimiento que logra esta patología en la pareja de quien la sufre, nos hemos dado la tarea de buscar nuevas terapias y, ¿por qué no también llevar las células madres y el plasma rico en plaquetas, o sea, todas estas partes de la aplicación de las nuevas tecnologías a las disfunciones sexuales y en este caso a la disfunción eréctil? Y sobre todo si tenemos en cuenta que los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que han sido los últimos medicamentos que han aparecido en este panorama, desgraciadamente entre un 30 y un 35% de los pacientes no responden a estas terapias. Y hacerle este señalamiento porque recientemente la Organización Mundial de la Salud y la ONU ha sacado este trabajo donde nos dicen alarmantemente que en el año 2025 322 millones de hombres padecerán de disfunción sexual. No deja exento a ningún continente, empezando desde los continentes pobres hasta el tercer mundo. ¿Y por qué? Pues en los más pobres, por la falta de acceso a los recursos sanitarios, el descuido o el manejo de los recursos por parte de los gobiernos, la poca dedicación que se hace a la aplicación de la medicina o que le lleguen las terapias a los más pobres, las epidemias, las enfermedades y los envejecimientos prematuros. Y pasando hacia los continentes más ricos, increíblemente, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alimentos transgénicos y el peor disparate de todos los que podemos oír, y es que el acceso de los jóvenes a las redes sociales les ha convertido a muchos de ellos en adictos al consumo de pornografía, que se sitúa en una causa importante de disfunciones sexuales masculinas desde lo que está la disfunción eréctil. España es el número 13 de los países que consumen pornografía, con un 72% de la población que la consume adictivamente.
Esto hace que nos replanteemos que a pesar de tener medicamentos para tratar la disfunción eréctil, todavía no tenemos ninguna terapia curativa, mientras estamos trabajando con los pacientes y modificando las causas que lo producen. Entre las terapias actuales que tenemos, todo el mundo conocemos lo que es el Viagra, Cialis, Levitra, y el Espedra, que no son más que inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, los dispositivos al vacío, que casi están en desuso, y las ondas de choque de baja intensidad de energía, que ya nuestro compañero desde Chile se encargó de dar una buena explicación sobre ello. Y en segunda línea tenemos la farmacoterapia intracavernosa, la terapia intrauretal tópica y también la prótesis de pene, que sería ya el final de estas terapias. Desgraciadamente, a la andrología llegaron tardíamente, como les decía, estas terapias celulares y se concentran en 3 áreas fundamentales: la disfunción eréctil, la enfermedad de Peyronie y la infertilidad masculina. Yo les voy a hablar de la disfunción eréctil, que tiene una historia que, como todo que se comienza utilizando en laboratorio, múltiples investigadores empezaron desde 2003 hasta 2008 trabajando con ratas en laboratorio, a las cuales le provocaban lesiones, incluso se le hacía prostatectomía para ver las regeneraciones nerviosas y daños del endotelio. Y realmente los resultados fueron alarmantes, en positivo quiero decir, porque se veía cómo podíamos revertir la disfunción eréctil aumentando la vida sexual de las ratas aún más viejas, cómo se regeneraba los nervios después de las terapias en los ratones prostatectomizados y todos los cambios que aparecían en los epitelios vasculares y de músculo liso de los cuerpos cavernosos de la rata. Indudablemente, esto había que llevarlo a los hombres y ya desde 2005 comenzaron múltiples científicos de muchos países, muchos médicos, muchos investigadores, desde Roma, Estados Unidos, Europa y también en Moscú, y comenzaron a hacer trabajos con pacientes entre 35 y 65 años, a los cuales se les hacían entre 10 y 22 controles durante 6 o 12 meses. Estos controles que no son más que hacerle ecografías basales al inicio del tratamiento y llenar los cuestionarios de índices internacionales de salud sexual o el índice 5 y 15, que son los que hablan del estado que tiene el paciente de su vida sexual o de su erección, que así se clasifican en diferentes rangos de intensidad. Pues después de realizados estos trabajos, efectivamente, el índice internacional de función eréctil se modificó positivamente, la ecografía Doppler arrojaba resultados positivos, se mejoró la vida sexual de los pacientes al prolongarse con la edad y además se mejoró satisfactoriamente la vida sexual después de la prostatectomía. Nosotros, basado en los abordajes de los mecanismos celulares de las terapias celulares, valga la redundancia, teniendo en cuenta pues lo que tanto se ha dicho, que estas células madres estimulan la diferenciación en los tejidos donde llegan y además los mecanismos de secreción de factores de crecimiento, todo esto que hace sobre las células locales, atrayéndolas, replicándolas, aumentándolas de volumen y el factor neurotrófico que crea también en la regeneración nerviosa, pues nos dimos a la tarea de realizar un trabajo o varios, en este caso que baja más allá de pacientes según la franja etaria por encima de los 70 años. Llegamos en pacientes de 45 años a 73 años y mezclamos las patologías concomitantes porque en los trabajos anteriores se había tratado solo con pacientes que no tenían patologías concomitantes o solo pacientes que tendrían el colesterol elevado. Nosotros incluimos pacientes diabéticos, hipertensos, con trastornos cardíacos. ¿Y qué hicimos? Pues el día de la intervención le hicimos el estudio preoperatorio con cardiólogos y las especialidades que corresponden. Dimos al paciente un sildenafil o Viagra de 50 miligramos antes de empezar la microlipoaspiración y después de tener preparado el plasma y las células madres, procedimos a hacer la aplicación. La aplicación la hacemos en la base del pene, 1 centímetro o 2 de la base, como decía, siempre perpendicular al eje para evitando lo menos posible los daños vasculares. Y después de hacer la aplicación, te dejamos al paciente de 3 a 6 horas en observación
hacíamos un vendaje compresivo del miembro durante 24 horas y comenzábamos a hacer las revisiones a la semana para ver cómo estaba y que no hubiese ningún efecto secundario. Y luego comenzamos la valoración al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y al año y medio y 2 años. Nos falta el segundo corte que nos toca ahora en el mes de abril. Entonces, nosotros, como le decíamos, poníamos la medicación en la base del pene, pero hay autores que la ponen hacia el extremo porque sencillamente evitan los hematomas, que fue de los efectos secundarios lo que más vimos. No vimos ningún otro efecto que no fuese enrojecimiento o algún hematoma insignificante. Cuando comenzamos a hacer la revisión de nuestros pacientes, nos llamó poderosamente la atención que el 30% de ellos afirmaron que habían sido capaces de tener relaciones sexuales satisfactorias espontáneas sin utilizar medicación, que aumentaba la calificación del índice internacional en todos ellos positivamente, que aumentaban los promedios del Doppler en 5 centímetros por segundo en el pico de velocidad. Y este corte lo hicimos en el tiempo estipulado hasta el año, y aún a los 12 meses de tratamiento el puntaje del índice internacional de función eréctil seguía variando de 7 a 14. Eso significaba que pacientes que tenían una difusión severa podían pasar a moderados, los moderados podían pasar a leve y algunos leves ya no necesitaban más medicación. Como hemos visto, esta parte olvidada de la salud, que es la salud sexual, la difusión eréctil, también ve un horizonte de hoy hacia el futuro en las terapias celulares. Quería hablarles del panorama regulatorio que existe en España y en Europa, que nos limitan a hacer la técnica, por supuesto en zonas estériles, que el mismo individuo de la zona dadora sea el mismo receptor, o sea, de un mismo individuo. No se puede sacar el producto fuera de quirófano, se tiene que hacer en ese mismo acto. No se puede someter el tejido a manipulación sustancial. Se prefiere que sea de tejido adiposo por la menor manipulación y efectos secundarios, y que sea dentro de lo que se considera medicina translacional. Nosotros en 2016 fue cuando salió el primer decreto ley y en 2014 se renovó. Como vemos, tenemos todos limitaciones en nuestros medios para llevar a cabo las terapias celulares abiertamente. Lo que no dice aquí es que nosotros podemos hacerlo, pero bajo protocolo de investigación aprobado por comités de ética. Recientemente, la FDA ha actuado intentando limitar el derecho que tienen las personas de acceder a sus propios tejidos y utilizar sus propias células en autosanación. Este intento, indudablemente, podría ser una violación de los derechos fundamentales del individuo. Nosotros, con nuestro trabajo, sabemos que estamos del lado correcto de la historia, y de la manera que más ayudamos al progreso es investigando, innovando, desarrollando, aportando y sobre todo publicando. Y nunca olvidar, siempre pensar que si siempre hacemos lo mismo, obtendremos lo que ya tenemos. Si queremos algo nuevo, tenemos que hacer algo diferente. Muchas gracias.